1. Vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro capítulo de hoy, que corresponde al tracto genital urinario. Veamos hoy el tracto genital y ya la siguiente clase completamos con el urinario. Entonces, bien, ya estudiamos ovarios. Vimos cuán importantes son para el comportamiento sexual y reproductivo en las mujeres y las hembras, y que sus homólogos ya estamos observando siempre en el caso del sexo masculino. Bueno, entonces, bien, solo resta decir lo siguiente. El cuerpo amarillo vimos que se presenta de 3 maneras: cuerpo lúteo de ciclo, cuerpo lúteo de gestación y el cuerpo lúteo retenido, que es totalmente indeseable. Pero ¿qué pasa después de que se cumplió con esa función luteal? Si no hay retenidos, cuerpo lúteo retenidos, el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a atrofiarse, no sé cómo dibujar eso ahí, va a atrofiarse y finalmente va a quedar un cuerpo blanco o cuerpo albino en el ovario. Ese ya es un órgano rudimentario o vestigial, es un ejemplo de vestigio, indicándome que pasó algo, se transformó y ya no cumple las funciones que antes cumplía. Ese cuerpo blanco es idéntico a una cicatriz, me indica que hubo obviamente una ruptura en la pared del ovario, se rompieron algunas cosas, se transformó, pero finalmente llegó a una cicatriz, a un pequeño organelo que se llama así, cuerpo blanco o cuerpo albino. Él ya no tiene funciones hormonales, nada de eso. Simplemente me indica que tiempo atrás hubo una ovulación. Y ahí terminó el ciclo ovárico y vuelve y empieza. Otra vez con F1 y así sucesivamente. Entonces, en la mujer y en las hembras, pues siempre está programado eso, porque les decía, siempre hay un daño en los ovarios que está afectando todo el parénquima dentro del ovario. Por eso es importante que nosotros como médicos veterinarios siempre estemos pendientes de que las hembras que tenemos a cargo, ¿no es cierto?, a nivel reproductivo, pues no sufran ningún tipo de estrés ni ambiental, ni nutricional, ni parasitario, etc. En la mujer es lo mismo. Ahora, en masculino, pues la historia cambia. Tenemos un tejido testicular que no tiene que formar esas cavitaciones, no tiene que separar tejido y etcétera, sino el tejido, el parénquima testicular siempre va a estar sólido. Así es que no hay lesiones. Y por eso, pues, el masculino puede producir, ser fértil durante toda su vida. Bueno. Entonces ahora el tracto genital vamos a verlo en partes de craneal hacia caudal. Esto es la vulva, ¿no es cierto? O sea, estamos atrás. Y esto es adelante. Empecemos pues. Teníamos acá los ovarios. Los ovarios entonces ovular. Ese óvulo debe entrar a la salpinge o trompa uterina o trompa de falopio, también le pueden decir oviducto. Y en aves se utiliza mucho, en peces, etcétera, el oviducto. Es lo mismo que la salpinge. Algo curioso en ellas. En el equino, la salpinge, ve al equino siempre con características. La salpinge del equino es así, completamente recogida como un resorte, ¿no es cierto? Díganme ustedes qué logra una salpinge que tenga todo ese tipo de ondulación. Sí. ¿Qué logra? ¿Qué logra? Si yo tengo un tubo cerrado y en vez de ser recto está como un acordeón. Longitud. Logra longitud, ¿cierto? Así de que
la salpinge de la hembra equina pues logra bastante longitud con eso. Y eso permite entonces mayor maduración de ese óvulo fecundado o mayor tiempo de espera de ese óvulo dentro de esa salpinge a que llegue hasta allá el espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces eso es otra característica que tienen los equinos. Hay salpinges muy largas, pero no son tan onduladas, pero sí son bastante largas, por ejemplo en una hembra calamar. En la hembra calamar, la salpinge, y en muchos reptiles, la salpinge incluso tiene la habilidad de almacenar óvulos fecundados, no por unos días o por unos meses, por años. Así de que podemos encontrar que, y eso pues lo vi por experiencia con una tortuga Matilde que yo tuve, pesaba una roa, ¿sí? Y resultó, dice, que tenía huevos fértiles, y me dio por ahí una tortuguita. Yo me lo jalaba y llevaba cerrada acá en el patio una cantidad. ¿Son estos dos? Entonces, Sí, esa era las pero épocas donde es que pues, como no había de esa humano, animales silvestres no son de tan esa largos, forma. nosotros no tenemos La como una rescaté, estarpinge, la tenían por así amarrada decirlo. con una cadena, ¿cierto? Entonces, me preguntaba yo, pero ¿cómo es posible si nunca han tenido contacto con machos, resultó dando huevos fértiles? Y averiguando, pues resulta que hasta hembras calamares pueden tener óvulos fecundados por años almacenados en la salpinge. Bueno, y es otro mecanismo que encuentran muchas especies animales en el planeta para tratar de perpetuar la especie en condiciones totalmente adversas. La salpinge, como cualquier cubo, tiene un orificio de inicio, que es este. Vean que está puesto en la parte final de la fosa de la ovulación. Aquí inicia la salpinge, o sea, en el lado ovárico, ¿no es cierto? Y a ese orificio se le llama orificio tubo peritoneal o tubo ovárico. Es por donde entra el óvulo, ¿no es cierto? Sin fecundar. Entra el óvulo ahí y avanza por la salpinge para buscar ser fecundada. Y la salpinge hace su recorrido hacia el cuerno del útero. Estos son los cuernos del útero. Recuerden que en la mujer no existen cuernos de útero, estos son los cuernos de útero. Entonces la salpinge, siempre en otras especies, pues no tan apretada sus presuras, que es ondulada, en otras especies, ¿no es cierto?, avanza hacia los cuernos del útero. En la hembra porcina, esa salpinge es gruesísima. Tiene un diámetro increíble, esto parece una vena, o mejor, una arteria gruesa. La salpinge porcina, dándole mayor espacio a la cantidad de óvulos que van a quedar alojados en ella para ser fecundados. Bueno, esa es de las salpinges más grandes que he conocido en hembra porcina. Ahora, aquí vamos a encontrar que la salpinge termina adentro del cuerno del útero en un minúsculo orificio que se llama orificio tubo uterino. Vean qué lógico. El primero era tubo ovárico y este otro es el tubo uterino. ¿Tubo qué? Y ese orificio, ¿qué preguntas? ¿El tubo qué, profe? El primero es tubo peritoneal o tubo ovárico. Y el segundo es tubo uterino. Bueno, y ese tubo uterino está alojado sobre un volcancito, ¿no es cierto? No es que un volcancito, ustedes van a escribir sobre un relieve de Moscú, ¿no es cierto? Y ese orificio entonces es donde terminó la salpinge, se llama tubo uterino, adentro del cuerno del extremo del cuerno del útero. Fíjense que todos estos son órganos tubulares, así de que tienen capas. La serosa o adventicia, la muscular, la de la mitad que es músculo liso, y la mucosa, ¿no es cierto? La mucosa es la capa interna y la recubrimiento.
Ahora miren lo que va a pasar acá. Asumimos de que estamos con un óvulo ya fecundado. Entonces, los óvulos son depositados dentro de los cuernos y cuerpo de útero. ¿Qué pasará entonces con las especies? En hembras politógenas, ¿no es cierto? Muchas crías. Entonces, trabajan los dos ovarios. No es como las monotócas que generalmente trabajan un solo ovario. Y aparte de eso, el óvulo o óvulos fecundados, si es una hembra equina, imagínense el viaje que hace acá, ese óvulo fecundado, en hembras equinas, viaja hasta aquí, hasta el cuerpo del útero, y ahí se implanta. Implantación quiere decir que un óvulo fecundado se adhiere a la mucosa interna del útero, llamada esa mucosa endometrio, ¿no es cierto? Y ahí se inicia la gestación en equino, en el cuerpo del útero. ¿Qué partes de útero hemos visto hasta el momento? Salpinge o trombouterina, cuernos de útero, y donde ellos dos se unen, cuerpo de útero. Y estamos en este instante diciendo que en hembras equinas ahí se inicia la gestación. Cuando hacemos una palpación rectal, no por vía vulvar, sino por vía rectal, vamos a detectar que está iniciando gestación. Muy fácil una hembra equina, porque está en el cuerpo del útero. Y es de los primeros sitios a donde llego con palpación rectal, con mi mano. Pero ¿qué pasa en hembras bovinas? En hembras bovinas, el óvulo, o de pronto un par de óvulos, no importa los que ya hayan sido fecundados, pero normalmente es uno, se implantan aquí, en el endometrio del cuerno del útero. Así de que uno dice vacas, cuernos, ¿no es cierto? Cuernos. Claro que uno también dice humanos, cuernos. Los tiempos han cambiado. Entonces se implanta acá y ahí es donde inicia la gestación. A ver, entonces según eso, ¿qué será más fácil de detectar? ¿Inicio de gestación en una yegua o inicio de gestación en una vaca? En una yegua. Porque cuando yo introduzco la mano acá arriba por el recto, mi mano llega primero al cuerpo del útero. Y después ya de manipular y avanzar, mi mano llegará al cuerno del útero. ¿Por qué molesto con esto? Porque ahí está su diagnóstico. Si usted va a palpar vacas para el diagnóstico de preñez, mete la mano y dice, no siento nada, cogió el cuerpo del útero, no siento nada, está vacía. Vacía quiere decir que no está preñada. Y se le olvidó este detallito, ¿no es cierto?, de que hay que palpar los cuernos, ambos cuernos del útero para ver si hay gestación. Está dando un mal diagnóstico. Y después el dueño la pica, doctorcito, usted me dijo que esta vaca estaba vacía y ya está preñada. Entonces, ¿sabe qué, doctorcito? Vaya y vuelva a seguir su vida. ¿No es cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Inicio de estación varía con las especies. ¿Qué pasa con hembras politocales? Trabajan ambos ovarios. Así de que los óvulos fecundados son depositados no solo en los cuernos del útero, sino también en el cuerpo del útero. Coloquemos en un color diferente a las hembras politocales. Entonces, acá estarán óvulos, ¿no es cierto?, fecundados, etc., ocupando los dos sitios. A ver, ¿quién está el macho? Este es el óvulo que primero fue fecundado, pongamos el número 1. Y este es el óvulo que de pronto se fecundó por allá en el puesto número 10 en una hembra polifocal. Y por acá, el último óvulo, el ser fecundado,
Pongámosle el número 3. De esos, ¿quién tendrá más oportunidades durante la gestación y después del parto? ¿El 1 o el 3? ¿Quién tendrá más oportunidades en esta triste vida? Hable. Pero oportunidad que respecto al parto. De llevar una bonita vida, tanto durante la gestación y después del parto. ¿Quién tendrá más oportunidades? Es que ¿Por qué? porque fue el que se más se mantuvo. O sea, el 3 ya lleva tiempo y el 1 ya es como el nuevo, el que es malo. Al revés. Digo que Por decirlo es El 1. Pero me dijo al revés la razón. el uno, digamos, cuando se posiciona mal, es el que primero muere. El 1 tiene mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque fue el primero en ser fecundado. Así es que como cuando uno entra a un bus, ¿no es cierto? Uno elige. Si fue el primero, se elige el mejor sitio. Así es que ese óvulo 1 no fue tan tonto de quedarse por acá en los sitios más estrechos, sino buscó el sitio más espacioso donde se unieron los dos cuerpos. Y aparte de eso, si fue fecundado de primeras, pues empezó a crecer primero que sus hermanitos. ¿No es cierto? Llega el momento del parto. ¿Quién sale primero? ¿El 1 o el 3? El 1 sale primero. Entonces, ¿qué hace? Mejor. Vaya y el mejor tesoro. El que produce más leche. Por eso va a ser la cría más grande. Entre esas 10 o 12 o 18 crías de una hembra porcina. No, acaso no tiene Va a ser la cría más grande. que solamente se implanta Y cuando salió la última cría, en el Luego se parto, implanta es que ya lleva horas en el tomando cuerpo del leche. útero. ¿No es cierto? Por eso al último, al ser fecundado, va a tener muy pocas oportunidades en la vida. Cuando él salga, ya todos los pezones están ocupados por los hermanitos. Y ya esos hermanitos llevan horas tomando leche. Y la salida de esos neonatos marca los pezones. Ya cada cría quiere su pezón. Y cuando llega el último hermanito, ya se da el lujo de darle patada y mandarlo lejos, ¿no es cierto? Y cuando ya avanza la lactancia o dejamos la lactancia de esos neonatos, notamos que el último en nacer es chiquito, todo ingerido, ¿no es cierto? Y le dicen el sutecito. Vean tantos ejemplos. Yo no me aguanto sin mamá de gallo. Entonces, el sutecito. Y tristemente en las fincas, ¿no es cierto?, toca tomar decisiones drásticas y no podemos darle de comer y cuidar a un animalito que no va a crecer y que siempre va a ser enfermizo. Así de que se descarta, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones y son tristes. Bueno, entonces así pasa con los ornitópodos. Profe, yo tengo una pregunta. Si por lo menos en el parto de una hembra canina, el primero que nace es capaz de tomarse todo el calostro que hay en los pezones de esa... Todo no es que tenga tanta capacidad. Pero por lo menos un ejemplo es que toma la mayoría y los que nacen después van a quedar como sin calostro o está bien repartido. Pues sí quedan con calostro, pero no la misma cantidad, ¿no es cierto? Y además no es por cantidad, sino es el tiempo que duró tomándolo. Bueno. Ahora vámonos a la última, el último segmento del útero. En la mujer y en las hembras es este tubo. Este cilindro se llama cervix o cuello del útero y es la parte final de ese útero. Cervix o cuello del útero. Como cualquier tubo, inicia entonces con el orificio uterino interno y termina acá con el orificio uterino externo. A ver, saquen el GPS. ¿Dónde se ubica el orificio uterino interno? ¿En qué sección de útero se ubica el orificio uterino interno? Cuerpo del útero. En el cuerpo del útero.
es cierto? ¿Y a qué sección del tracto genital, aunque no lo he dicho, pero supongo que recuerdan algo de anatomía 1? ¿Y en qué sección se encuentra el orificio uterino externo? En la vagina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que útero llegó hasta acá, hasta el orificio uterino externo. Pero esto ya no es útero, esto es vagina. Y en la mujer y en las hembras podemos hablar de vagina anterior y vagina posterior, aunque es una misma vagina. Simplemente el himen o pliegue transverso que se ubica sobre el orificio uretral externo. Esto es uretra, ¿cierto? Esto es la uretra, es orificio uretral externo. Meninge, en dos zonas la vagina anterior y vagina posterior. Bueno, y ojo el día del examen, siempre me encanta, y siempre oigo la pregunta y vuelve a caer. Esto es orificio uterino externo. Esto es orificio uretral externo. Necesito. Detengamos otra vez, echemos reversa y volvamos a donde estábamos con el útero. Cervix o cuello del útero. Les cuento que es de los esfínteres más poderosos que ha creado la naturaleza. Tan así que pueden en bípedos como el humano, ¿no es cierto?, soportar a un feto, sus líquidos fetales, todo ese peso, soportarlo, impidiendo que se salga antes de completar la gestación. Imagínense la fortaleza de eso. Alce usted una bolsa así de grande llena de agua. A ver cuántos minutos puede tolerarla. Muy pocos. Imagínense ahora usted, en la mujer, un embarazo de este tamaño, o en las hembras vacunas y equinas, embarazos de este tamaño, líquidos, feto, ¿cuánto pesa todo eso? Y el cervix, así, y no se ve. ¿No es cierto? Entonces, el cervix está diseñado como puerta de entrada y salida al útero y siempre se mantiene cerrado. Los únicos dos momentos en que se abre es en el momento del celo para permitir la entrada de los espermatozoides y obvio toda la vida de sus consecuencias. Entraron espermatozoides, bueno, el otro momento en que se abrirá el cervix es en el momento del parto. De resto, siempre está cerrado. Ahora, vámonos a la parte final del tracto genital, vagina. Todo esto es vagina, pero el día de examen, vagina anterior, vagina posterior. El útero tenía tres capas. La serosa o adventicia llamada perimetrio, la que va en la superficie, perimetrio. ¿Quién quiere 3 décimas? ¿Cuál será su equivalente? Perdónenme los estudiantes de siempre. ¿Cuál será su equivalente del perimetrio en un encéfalo? ¿Cuál será el equivalente? Capa exterior que recubre a un órgano. En el caso del encéfalo, ¿cuál será? Sí, meninges, dilo. No. Meninges. No han dicho nada. No han dicho nada. La pía madre es la meninge que está totalmente pegada al encéfalo. Y es la capa externa de ese encéfalo. Pía madre. Capa membranosa que va cubriendo directamente a ese órgano. Ahora volvamos al útero. Su capa muscular, que es esta capa gruesa, mire, cuando uno corta el útero, se ve esta capa gruesa, es la capa muscular, músculo liso. ¿Qué tipo de inervación tiene esa capa muscular del útero? Simpática y parasimpática. Se llama esa capa mio quiere decir músculo, metrio, que quiere decir útero. Miometrio. ¿Qué llevamos? Serosa o adventicia, que tiene nombre, se llama perimetrio. Ahora profundizamos y entramos a miometrio.
Y vámonos ahora adentro, la membrana mucosa, llena de pliegues, llena de arrugas, y se llama endometrio. Endometrio. A ver, juguemos a médicos. Inflamación del perimetrio, ¿cómo se le dirá? Perimetritis. Inflamación del perimetritis. Ahora, inflamación del miometrio o capa muscular, metritis. Inflamación de la capa interna o endometrio, endometritis. ¿No es cierto? Endometritis. Díganme, sigamos jugando a médicos. ¿Qué será más grave en la mujer o en las hembras para implantar un óvulo fecundado? ¿Recuerda que es implantar un óvulo fecundado? Es adherirse a la mucosa interna. ¿Qué será más grave en la mujer y en las hembras para implantar óvulos? ¿Una perimetritis o una metritis o una endometritis? Endometritis. Por la endometritis no podrá haber implantación de óvulos. ¿Cómo se puede producir una perimetritis de manera mecánica en los animales de finques? Palpaciones rectales. Porque usted introduce la mano acá arriba por el recto, ¿cierto? Coge el útero y se pone a despicharlo, ¿no es cierto? Así de que repetidas palpaciones rectales en un mismo paciente y más por estudiantes que no entienden las instrucciones y uno les dice no es apretar, solo es tocar, ¿no es cierto? Y meten la mano y se ponen a apretar a ver si es que de repente van a exprimir algo, ¿no es cierto? Entonces eso provoca una perimetritis. Uno cuando mete la mano por el recto es para palpar, tocar, no es para comprimir. Solo les dije que aprieten cuando hay un folículo terciario quístico, a ver si de repente logran con eso romperlo. Si no rompe, bueno, hacen un tratamiento hormonal y ese obliga a que dilate más y finalmente rompa. Obviamente hay que evitar los quistes ováricos, porque repito, son cavitaciones que se forman dentro de un ovario. Y quístico, pues imagínense cuánto tejido ovárico está destruyendo. Bueno, en la capa interna del útero hay unas minúsculas, no puedo marcarlas con una aguja, son microscópicas y se llaman glándulas endometriales uterinas. Se ubican en toda la mucosa del endometrio del útero. Y son miles, eso no es de que cuántas hay, contémoslas, no, son microscópicas y permanentemente están secretando moco. ¿Para qué sirve el moco dentro de órganos tubulares y huecos? ¿Para qué sirve? Para no generar adherencia. Lubrica superficies y evita las adherencias. Mira a ver si reemplazas este docente. ¿No es cierto? ¿Profe? ¿Glándulas qué? Lubricar superficies y evitar adherencias. ¿Pero cómo se llaman las glándulas? Glándulas endometriales uterinas. Gracias. A ver, ¿quién es tan macho? Clasifíquenlas según su secreción. Exocrinas. Fíjense, a ver, ¿quién me reemplaza? Mira, Y como docente les va bien. uterino. Y se disfruta mientras tengan estudiantes. Bueno, sigamos más bien. No me aguanto las ganas de echar pullas. Entonces, vámonos ahora a este segmento. ¿Cómo se llama? Cervix. Adentro de él hay glándulas. Y se llamarán, como son del útero, pues serán endometriales del cervix. Y lo mismo, secretan moco. ¿Está lloviendo bien? Ahora llegamos acá a esta sección, ¿cómo se llama? Vagina anterior. Vagina anterior, y en ella también hay glándulas.
y se llaman, no digan endometriales, sería un error. Endometrio quiere decir útero, capa interna del útero. Esto ya no es útero, esto es vagina. Entonces, glándulas vaginales. También secretan moco, ¿no es cierto? Vámonos ahora a la vagina posterior. También hay glándulas vaginales, pero tienen nombre propio. Las glándulas vaginales en la vagina posterior se reparten como glándulas vestibulares menores, acá en el piso de la vagina posterior, glándulas vestibulares menores, y acá a los lados, glándulas vestibulares mayores. Listo. Que secretan moco. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué le decimos vestibulares? Porque la vagina posterior también la podemos llamar vestíbulo vaginal. En español, la palabra vestíbulo significa entrada a un lugar. Esto es el vestíbulo de este laboratorio. ¿No es cierto? En el caso de la vagina, pues a la vagina posterior le podemos decir vestíbulo vaginal y por eso hablamos de glándulas vestibulares mayores y menores. Todas secretando moco. ¿Cuál glándula sexual accesoria nos falta en el tracto genital o no? Perdón. Nos falta en la mujer y la hembra. Quitan la palabra tracto genital. Glándula mamaria. También es exocrina. ¿Secreta moco? No. Secreta leche. ¿No es cierto? ¿Qué inervación tiene ella? Simpática y parasimpática, pero también hay fibras nerviosas sensitivas que les mostraré en su momento. Bueno. Entonces ahí tenemos ya el paquete de glándulas sexuales accesorias de la hembra y de la mujer. ¿Incluimos los ovarios en ello? No, porque ellos son gónadas y juegan aparte. ¿Listo? Finalmente les quiero decir que el peritoneo, recuerden la clasificación pasada, el peritoneo visceral forma A, aumentos vertiplones, B, mesenterios y C, ligamentos. ¿Habrá aumentos vertiplones acá, sabiendo que ellos se dirigen del estómago a las vísceras más cercanas? No. Entonces, ¿mesenterios habrá? Sí. Ya vimos en vísceras digestivas, mesoduodeno, gran mesenterio, mesocolon, mesorrecto. Ahora les muestro mesenterios acá. Empecemos. La salpinge o trompa uterina en la mujer y en las hembras, sostenida por un mesenterio que se llama mesosalpinx. Mesosalpinx. Sosteniendo a la salpinge o trompa uterina. Otro mesenterio es el engrosamiento que presenta este pliegue enorme que parecen aletas. Estas aletas, que una vez tenemos el nombre, sostienen al útero. Miren cómo sostiene cervix, cuerpo de útero y cuernos. Estas aletas se llaman mesometrio. Es otro ejemplo de mesenterio. Y les quería agregar acá otro mesenterio, pero él sostiene al ovario. Fíjense que es un engrosamiento del mesometrio y se le llama ligamento propio del ovario. Bueno, incluso en algunas especies tiene la apariencia de un cordón. Así es que si lo vemos acá con un cordoncillo, así. En la mujer se ve como un tubo largo, ligamento propio del ovario. ¿Cuántos mesenterios hemos visto? Tres. Mesosalpinx, mesovario, mesometrio. Y no hay más. Ahora los tres juntos
los vamos a denominar, cuando están los tres juntos en nuestro estudio, ligamento ancho del útero. Ligamento ancho del útero. Y ligamentos. Eso los vamos a dejar para la próxima clase. No me gusta terminar sobre el tiempo. Entonces, por favor, la próxima clase, doctor, quedamos en que íbamos a ver ligamentos. ¿Ok?